Estamos de vuelta en Estado Nacional en nuestra mesa, transmisión conjunta de TVN, todas sus plataformas y Radio Duna. Y de inmediato presentamos, para ganar tiempo, para aprovechar muy bien el tiempo, a la senadora demócrata cristiana por el Maule, importante decirlo, ¿no es así? Jimena Rincón, gracias por estar aquí, senadora. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Yo quiero partir, Francisco Vidal, usted había pedido y está justo con la pauta 40 horas. Y el proyecto de 40 horas es uno de los temas que nos convoca a continuación. ¿Le parece? Usted se va a tratar mañana en la Cámara, luego tendrá que pasar al Senado, pero se está planteando la posibilidad de apelar a su inconstitucionalidad. ¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre este proyecto, senadora? Mira, lo ha dicho ya la democracia cristiana, nosotros vamos a apoyar el proyecto. ¿Cómo está? Tenemos que hacer la discusión legislativa como en todo, en reforma tributaria, en pensiones, en 40 horas. Pero a mí lo que francamente me llama la atención es que en un mundo que se va cambiando y cambiando vertiginosamente, estemos discutiendo eso, que el gobierno nada más responda con 41, gran cambio, y que no nos hagamos cargo de algo que está pasando en Chile de manera veloz, que es la digitalización, la inteligencia artificial, y qué vamos a hacer con aquellos trabajadores que no están capacitados para enfrentar esa transformación. Y que la verdad es que el proyecto de 40 horas se hace cargo de esa feroz ni el de 40 ni el de 41. El de 40 se hace cargo de algo que está instalado en todos los hogares de nuestro país, o en la gran mayoría de los hogares de nuestro país, y es que hay un gran esfuerzo desde el punto de vista del trabajador que no es retribuido adecuadamente, y que cuando uno mira la última encuesta del INE de endeudamiento, el 70% de las familias de nuestro país está endeudada, y está altamente endeudada. Entonces, obviamente, el nivel de angustia, de agotamiento, de cansancio de los trabajadores lo responden los parlamentarios con un proyecto que, claro, todo el mundo quiere trabajar menos y ganar más. No lo dice el proyecto dice va a trabajar menos, no va a ganar más, probablemente va a ganar lo mismo. Y eso no va a resolver el problema que tenemos instalado en Chile, insisto, en el 70% de los trabajadores de nuestro país. Entonces, me parece, insisto, que es una discusión que todos hemos enfrentado mal, porque obviamente cuando uno mira los niveles de horas de trabajo en Chile versus productividad, somos el país que más trabaja y que menos produce. No, yo creo que hay una buena noticia en lo que dice la senadora. Compartimos los objetivos, ¿cierto? Pero hay que discutir los instrumentos. Y ella dijo, tenemos que tener la discusión como lo hemos hecho en las otras reformas, en la previsional, en la tributaria, y por lo tanto, en el caso de las 40 horas, deberíamos sentarnos y en la comisión hacer con rigor un análisis de lo que significa eso para el empleo y los salarios. Conocer a técnicos de distintos sectores, economistas, expertos en materia laboral, y no lo que está ocurriendo ahora, porque este proyecto está avanzando sin ninguna pausa, más bien utilizando políticamente para instalar un debate, y yo digo que es muy irresponsable no tener la discusión en los términos que dice la senadora. Entonces yo creo que el lunes esperemos que más que ir a votar, las personas se abran a escuchar con rigor, con evidencia y con seriedad. ¿No le parece, senadora? Lo dicho, creo que todos están llegando mal con el tema porque están pasando cosas en el mundo y en Chile que no queremos reconocer. Hay empresas que ya se están automatizando a la vista de incluso el consumidor. Hay otras que no se conoce lo que está pasando, donde se ha cambiado trabajadores por robótica. Eso ha impactado en el sueldo de los trabajadores de esas empresas positivamente, pero hay gente que ha perdido el trabajo. Y no nos estamos haciendo cargo de eso, y a mí me parece que eso es grave. El diagnóstico obviamente, ese diagnóstico lo compartimos. La pregunta es la calidad del debate en el Parlamento. Es que es culpa de todos los actores, partiendo por el gobierno, porque el gobierno responde con un proyecto de 41 horas sin poner nada encima de la mesa respecto de cuál es la angustia de los trabajadores. Y yo creo que llegó el momento de hacerlo. ¿Cómo nos hacemos cargo de las bajas remuneraciones? Y voy a poner un dato, dos en realidad, para no ser autorreferente. Ñuble, ingreso promedio de 230.000 pesos. Maule, 280.000 pesos. Esa es la realidad. Francisco Vidal. Yo comparto con la senadora porque creo que, primero, si de mí dependiera, mañana votaría lo que se va a votar en las dos sesiones de la Comisión de Trabajo. Así nomás, sin tener ni una evidencia. Este proyecto lleva 2 o 3 años en el Parlamento. No ha tenido discusión. Buen punto ese. 2 o 3 años. Sí. Es verdad, lleva 3 años. Segundo, me impresionó tu promedio en el Maule. Son datos La oficiales. semana no son míos. pasada
La semana pasada el INE publicó, encuesta familiar, sueldo promedio en Chile, 576 lucas. Promedio. Y vamos a la mediana, que para explicar es la mitad. ¿Dónde está la mitad? Te parré, no te tapas. Menos de 400. Resulta que Bettina Horst en una columna en el Mercurio de Libertad y Desarrollo dijo que la fuerza de trabajo en Chile eran 8,3 millones de personas, hombres y mujeres. Si la mediana está en 400 lucas, significa que 4.150.000 chilenos, hombres y mujeres, ganan menos de 400 lucas trabajando hoy día 45 horas. En consecuencia, rebajar es justo. Para ese nivel promedio de remuneración, bajar de 45 a 40 es justo para esos 8,5 millones de trabajadores. Me parece interesante lo que ha propuesto la Democracia Cristiana y la propia Camila Vallejo, la autora del proyecto, de que haya dos cosas. Gradualidad En su implementación. La experiencia del presidente Lagos de 48 a 45, acuérdense, se aprobó el 2001 y se aplicó el 2005. Entonces, que haya gradualidad, una discusión que puede ser un punto por año. Sí, un punto por año. Y año. lo segundo, un tratamiento especial a las pymes. Si eso se logra, un gran triunfo para 8 millones de personas. ¿Considera que es así, Gonzalo Miller? Si se consideran esos dos puntos, gradualidad y tratamiento especial para las pymes. Yo creo que... ¿O faltan más cosas? No, mira, o sea, aquí yo creo que esta conversación, ¿sabes lo que llama la atención? Desde la universidad, desde la academia, es la falta de evidencia con la cual se habla. O sea, estamos a punto de aprobar mañana, la Comisión del Trabajo va a aprobar un proyecto sobre el cual no tiene ninguna evaluación de impacto. No tiene idea. No podría decirle a los trabajadores si eso los va a beneficiar o los va a perjudicar. Porque no tiene evidencia de eso. No tiene evidencia si los va a perjudicar o los va a beneficiar en materia de salario. Si los va a perjudicar o los va a beneficiar en materia de desempleo. No tiene evidencia. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿por qué se vota sin ninguna evidencia? Ninguna. Lo dijo Carol Cariola. Si le preguntaron. están así y que cuando no bajamos de ninguna 48 a 45, ¿no te parece evidencia importante? ¿Qué pasó? ¿Se acabó el mundo en Chile cuando bajamos 3 horas? Nacho Vidal. ¿Se acabó el mundo? Pero sí, Lo que esa vinieron fue una fue, reforma. eso fue absorbido, y están los papers ahí, si los quieren leer, fue absorbido, ¿por qué? Por un periodo de gran crecimiento económico. Así es. Entonces, yo te pregunto... ¿Bajo qué gobierno fue ese? ¿qué año lo El gran aprobaste? crecimiento económico. Concertación. Ya, no, Un periodo que... ¿Qué Oye, presidente pero- era? Es gran el presidente. final de ¿Recuerdas, Lagos, qué presidente era? Bachelet y Piñera. Oye, pero ¿sabes qué? Pero bueno, pero perdón, porque está distrayendo aquí mi compadre Vidal. Está bien. Es la táctica distractiva. Pero resulta que tú dijiste 3 años. Yo quiero preguntarle a la señora, ¿qué cambió desde el 2016, 2017, donde este proyecto fue rechazado por inconstitucionalidad por los presidentes de la Cámara y del Senado en reiteradas opiniones? El mismo proyecto, ¿eh? Así, igual, sin evidencia. ¿Qué cambió entre el 2017 y el 2018? Que este proyecto, que era considerado un proyecto inconstitucional por el Partido Socialista a través de sus presidentes de la Cámara, ¿no es cierto?, Osvaldo Andrade y Fidel Espinosa, ¿ah? Ahí están los documentos redactados de que lo consideraban que era inconstitucional. Resulta que cuando salen del gobierno, Gonzalo, pero, se transforma pero más en algo allá, que la oye, señora pero más Señora, allá, la pregunta del tecnicismo jurídico, y perdona que lo, tecnicismo jurídico, perdón, ¿cómo va a ser? perdón que lo ponga así, porque más allá de la ley, ¿ya? Y perdón que haga el ¿Usted punto. no juró respetar la Constitución y la ley? Pero me deja desarrollar, Pero pero me porque me está deja de, diciendo como que fuera me un deja de, tecnicismo. dije, más allá del punto, ya, más allá de eso, no tenemos que reconocer que en nuestro país tenemos un problema. Y tenemos un problema de bajos ingresos, de falta de reconocimiento al trabajador. Lo dicen a las encuestas, no lo estoy inventando yo. De falta de probablemente diálogo entre trabajadores y empleadores para tener un sentido común de desarrollo del objetivo de las empresas, que haga que todos nos sintamos comprometidos y parte de ese desarrollo, y que al final la diputada, los parlamentarios que votan esto, el Senado que va a tener que enfrentar la discusión, asumen que tenemos un problema, que además lo dice la propia Comisión de Productividad del país, que trabajamos mucho, trabajamos entre comillas, Sí. y producimos poco. Ergo, ¿ya? ¿Cómo solucionar todo eso? Ergo, creo que, y por eso dije más allá del tema del tecnicismo o de la ley, tenemos que asumir que tenemos un problema y tenemos que ser capaces de ponerlo encima de la mesa y resolverlo.
Pero ¿Cómo bueno, hay proyectos para de ley que para las eso. horas Responde productivas y luego sean, Clarisa. las horas trabajadas sean productivas? Pero le pregunto, Hoy tenemos ahí un problema. Me gustaría que antes de Clarisa que responda lo de la constitucionalidad. ¿Por qué este cambio de mirada o usted mantiene el mismo? No sé si hay un cambio de mirada de los que hoy día, de los que hoy día están decidiendo, porque tú me nombraste a dos expresidentes que decidieron, entonces no sé si este cambió la mirada, porque este es un nuevo presidente. ¿Y cuál es su mirada de constitucionalidad? Vamos a revisarlo cuando nos toque decidir en la sala. Pero Yo voy Clarisa a tratar Hardy. de hacerme cargo de qué cambió. Tal vez la temperatura ambiente. ¿Qué tiene que ver con lo que te A digo ver, yo? efectivamente, Jimena. Es decir, No la Constitución, cuando... No, perdón. Mira, aún si se declarara, están cometiendo un grave error de no hacerse cargo. ¿Qué tocó este proyecto? Porque esto fue sorpresiva, la enorme adhesión social y política que tiene. ¿Y por qué la tiene? Por lo que tú decías, estamos hablando de más de 8 millones de personas, de zonas urbanas y rurales, de distintos grupos de edad, nacidos en Chile, nacidos fuera de Chile, hombres y mujeres. Es decir, esto le tocó la vida cotidiana a 8 millones de personas. Y entonces, mira, más allá de que tú puedas discutir si eso no constitucional o no, sería lamentable que el sistema político no lo asumiera, si es que la iniciativa no la quieren aceptar porque proviene del Partido Comunista, de la Camila Vallejo, porque viene de la Cámara. Si por eso no se va a aceptar. Y de pronto va a ser constitucional si el gobierno promueve. 41 horas. Entonces, ¿sabes qué? Hagámonos cargo es el de que tema. y sobre los estudios, yo estoy mareada. Uno, con 40 horas se pierden entre 200 y 300 mil empleos. Con 41 se ganan 300 mil 300.000 empleos. Mira, las estadísticas Es el pueden dar festival de cualquier la cosa. una, po. Te pregunto, ¿alguien ha preguntado qué efectos tiene, por ejemplo, la duración del trabajo en los gastos que hay en la salud mental? Hemos visto todo Clarisa, lo que pasa solo en la energía, solo en energía. ¿Cuánto se Hemos gasta visto por en- las horas que están las personas en sus oficinas? Es decir, Mira, las preguntas son Gonzalo, psicológicas, Yo sociológicas. creo que Gonzalo, para que Hay debatamos. un punto y quiero recoger para poder tener la mejor conversación posible y aprovechar a la invitada. El dar que un proyecto dé con la necesidad de la que estamos conversando, dé con un fenómeno social como el que estamos conversando, no habilita que se salte ni la ley ni la Constitución. Nunca. Yo no he dicho ¿Ya? eso. No lo habilita. Porque hay muchas necesidades. Gonzalo. Es para que las personas... Sí, si me para que escucha, quede claro, senadora. no dije eso, dije Bueno, me que más parece muy allá de bien. eso, Me parece bien. hagámonos cargo del tema fondo. Me parece bien. El tema de fondo dice, bueno, ¿se puede hacer cargo la política pública, el sistema político del problema de fondo, respetando la ley y respetando la Constitución? Sí, lo puede hacer. Lo que a mí me llama la atención, y ahí hago el punto, es decir, ¿por qué cuando será gobierno, porque ustedes eran gobierno, y ustedes 24 años dirigían el fuimos Congreso? gobierno. No, ahora Ustedes recién ya nomás. en 5 no. No, si no te estoy Está pidiendo hablando que te de hagas- de hace 3 No te estoy años. pidiendo que te hagas cargo de los últimos 30 años. Te estoy pidiendo que te hagas Uno- cargo de lo que pasó uno hace 2 también años. puede Hace hacer- 2 años atrás. Hace 2 años atrás. Cuando se era gobierno, en la izquierda había una responsabilidad respecto de la Constitución que hoy día parece haberse desaparecido en función de un populismo. No es para la política justo. Lo que es Lo que popular no es justo, populismo, es lo que distinto. es justo es decirle, ¿se puede hacer cargo del fenómeno, de esta necesidad, desde la Constitución y desde la ley? Sí se puede. De todos los fenómenos que usted nombró, senadora, y ahí quiero apuntar mi pregunta, ninguno de ellos está considerado en este proyecto. Ninguno. En este proyecto de 4 artículos. Ninguno. ¿Por qué es populismo 40 Entonces- y no 41 horas? Porque algo muy simple. O sea, aquí es... Porque no lo el presenta el dilema gobierno y falso otro no. es si es 40 o 41. Ese no es el dilema. El dilema es, ¿se puede hacer una nueva modelo rígido de 40 horas, que en realidad no es de 40 horas trabajadas, son de 35 horas, porque le acaban de incorporar, ¿no es cierto?, más rigidez, Así es. 35 horas, Que pasar de las 45 a horas de 35. colación al interior de las Claro. 40 horas. O se puede hacer con flexibilidad. Yo creo que Y incluso... un acuerdo No es entre dos excluyente. buenos hermanos, el patrón y el empleado. Gonzalo, no es excluyente. El punto de ¿Cómo no es fondo, excluyente? no es para nada excluyente. El que tú digas, mira, voy a fijar nuevas reglas sobre el uso del tiempo al que tiene derecho un trabajador y una trabajadora. Por la cantidad de... se consume mucha vida en el trabajo y la pregunta que estamos viendo, esa es una condición. Después puedes el tema de acompañar esa discusión sobre la gradualidad, como nos señalaba el propio Pancho, e incluso
con cómo puedo empezar a imaginar nuevas regulaciones sobre los procesos de trabajo, Nuevos con lo que decía desafíos. Jimena. No cabe duda de que esa discusión hay que tomarla globalmente, pero hazte cargo del punto sensible previo, que es la nueva... ¿Saben qué? ¿Cómo quiero una sociedad con el uso de su tiempo? Sí, pero Y mira, no la llenen a la gente querida de la Clarisa, cabeza. oye, perdona, Productividad, Gonzalo, dice una cosa. competitividad, la última crecimiento, vez que se usó el argumento Gonzalo. de las horas para la familia, ¿sabe No, con qué fue? no política dije pública familia, fue? dije el Horas uso para- del disponible tiempo. para la familia De uno. fue con el Transantiago. Ese No fue la hablé última de vez que eso. se dijo Hernán usted va a tener Larraín, 2 horas Jimena para- No me Rector. pongas a mí palabras que yo no creo- dije la disponibilidad del tiempo. Yo creo Esa que era la pregunta las de la pers- senadora. Sí, Van Nan- creo que las personas que nos están mirando, si ven que la discusión va a ser una pelea entre 40 y 41 y no nos hacemos cargo de la solución de fondo, porque el diagnóstico lo compartimos. El gobierno tiene un proyecto de ley que se hace cargo del tema. Hay otro proyecto que Mal. con 4 Se hace artículos mal cargo. aspira a hacerse cargo del tema, pero creo no lo hace con todo lo que implica un proyecto de esta naturaleza. Entonces tengamos una discusión con evidencia, rigurosa, con propuestas, entre todos los sectores, escuchemos expertos, veamos evidencia internacional, pero no utilicemos la popularidad de las 40 horas simplemente para ganar un gallito que luego puede tener costos sociales muy altos. va a Y yo beneficiar a creo 8 que millones en esta mesa hay voluntad de avanzar en esa dirección, pero la forma en que lo hagamos puede ser una buena noticia para los trabajadores o puede ser una pésima noticia. Y en la mecánica actual de chocar y llevar esto a las 40 o a las 41, vamos a terminar mal, todos. ¿Cómo lo va a asumir la democracia cristiana en el Senado esta discusión? ¿Qué es lo que han conversado entre A ver, ustedes? hemos estado entre la reforma tributaria, la de pensiones, esta y varias otras más, varias de las que estaban ustedes tocando antes de partir esta parte del programa. La democracia cristiana va a respaldar la idea de legislar este proyecto. Ya se han anunciado indicaciones respecto de la gradualidad y obviamente hacer una discusión seria. Yo creo que hay que poner otros temas encima de la mesa porque no es este un tema cerrado y único. Y perdonen que vuelva con el tema del endeudamiento. ¿Alguien cree que esos trabajadores que van a reducir su jornada de trabajo van a irse a su casa a descansar? ¿Van a ir a un segundo trabajo? El nivel, Eso van a lo dice el irse, Partido van a Comunista. irse, El argumento van a del irse a un Partido segundo trabajo. ¿Ya? El nivel de endeudamiento, mira, datos INE, 4,6 millones de deudores morosos, aumentó un 3% respecto al mismo periodo del año pasado. Uno de cada 3. Uno de cada 3. Nivel de endeudamiento, 1.700.000 pesos. El nivel más endeudado, por cierto, es los más bajos, el C2, D y E. Y lo más preocupante es que el nivel de la morosidad ha pasado a ser de un 12% en nuestro país. Y los nuevos morosos disminuyeron, pero los morosos permanentes aumentaron. Y no con una institución, con varias instituciones. ¿Cuáles son las mayores? Casas comerciales y banca. ¿Y sabes lo más terrible? Es que el sistema necesita respuestas. Y vamos a presentar una reforma para que nunca más la banca remate las viviendas de los morosos por retail o por crédito a un 2,3, a 2/3 de su valor comercial, donde se las adjudica y después las saca a la venta, constituyendo un negocio paralelo. Eso es un abuso. Vidal Francisco. A ver, senadora, bueno, Jimena, te digo, si nos conocemos Jime, tanto tiempo. Pero mira, yo he seguido tu trayectoria, trabajamos juntos. Te voy a hacer una pregunta difícil, pero conozco tu honestidad. Mira, ¿puede...? Cámara, por favor, tiene que decir. Un presidente Lago, ¿te acuerdas? ¿Y el dedo? Todas las micros el le dedo. sirven. ¿Se ve bien o no? No veo. Pónmela más cerquita, pues. Más. Haga foco, haga foco. Todavía Espere, va, Francisco. todavía va. Espere que haga foco Hasta ahí, ahora. hasta ahí. En Chile, el 1% más rico concentra el 33% de los ingresos totales. Encabezamos esta lista, Chile, 33. Rusia, 20. El Estados Unidos de Trump, 20. Con este dato, yo espero que en el Senado, y no quiero entrar en ningún conflicto institucional, los senadores de la democracia cristiana no voten a favor la reintegración. Porque fíjate que en el informe financiero de Felipe Larraín sostiene que de los 833 millones de dólares que se devuelven, hay 23.000 chilenos que claramente están aquí
que se les devuelve entre 250 y 300 millones de dólares. Entonces, cuando tú, no sabía tus cifras del móvil, me parece impactante. Es casi la mitad del promedio nacional. Si el país está en condiciones de devolverle al 1% más rico una parte de esos 833 millones... quiero decirles además que el papelito está harto picante, está mojado, lo que ustedes quieran. Oye, pero están más picantes los míos sobre pensiones. ¿Sabes cuál es la fuente? La fuente, New York Times y Banco Mundial. Y se lo pesqué a la Fundación Sol. Ese es el que me lo mandó. Muy bien. Voy a hacer una precisión antes de responderle a Pancho, porque me la acaba de mandar un auditor. ¿Cuál? No. Antes de responderte a ti respecto a lo otro. La rebaja de 48 a 45 horas fue una indicación de José Ruiz Di Giorgio. Se pidió la inadmisibilidad, se perdió y se aprobó 3x2. Fue constitucional. Solo un dato para que se sepa nomás respecto de los debates. Acabo de recibir. Gracias. Funciona con esta cuestión. Pero por favor, la inteligencia artificial, gracias, Claudito. Gracias a las audiencias que tiene Estado Nacional. Que arrasamos y le ganamos a Canal 13. Dos notables constitucionalistas, Patricio Zapata y Javier Couso, tienen un planteamiento claro respecto a que en estas materias no es inconstitucional. Y la historia de la ley respecto de la rebaja anterior es clara. No, solo estoy hablando... Los constitucionalistas pueden tener la opinión y respetable de acuerdo a lo respetable que sean. Pero el punto es, ¿por qué cuando ustedes eran gobierno, silencio? Porque se declaró inconstitucional el proyecto. Y esos mismos constitucionalistas dijeron... Silencio, disciplina, disciplina de que estamos en el gobierno. Pero ahora que estamos en la oposición, parece que la disciplina... Cuando se presentó el proyecto yo no estaba en el gobierno ni era ministra del Trabajo, pero yo no diría que había silencio. Yo diría que había otros temas encima del debate y a este no se le insistió, no se le dio la relevancia ni la importancia. Volvamos a la reforma tributaria que había planteado. Porque y el que me mandó esto no era un constitucionalista, un laboralista. Mucha pregunta por la ADC. ¿Le puedo hacer una pregunta por la ADC? Porque la democracia cristiana sí ha hablado respecto de este proyecto. Sí, pues. 40 horas. Desde 40 horas. Y Juanchaín dijo que lo van a apoyar. Y dijo algo que es muy sensato. Y por eso lo quiero rescatar. Dijo que si el lunes se quiere votar este proyecto sin evidencia, sin escuchar a las pymes, sin escuchar a todas las organizaciones que pidieron ser escuchadas, la ADC se iba a abstener. A ver. Y yo quiero saber si eso es verdad. Si va a ser así. El otro día me pasó en otro programa, fíjate que también me interpretaban. Nosotros estamos teniendo reuniones con las pymes, con expertos, con gente del mundo con gente del mundo del trabajo, no solo de la academia, porque una cosa es distinto ahí donde las papas queman, que obviamente en la universidad, no tengo nada contra los académicos, todo lo contrario. Y vamos a seguir en ese trabajo. De hecho, vamos a tener un taller como bancada para este y los otros temas que están en el debate nacional. Por lo tanto, tranquilidad, todo el mundo tiene que ser escuchado porque lo peor que podríamos cometer es tener malas leyes, ¿ya? Una cosa es votar la idea, otra cosa es ir a la discusión en particular. No tiene un artículo, tiene más de uno. Por lo tanto, hay que abrir plazo de indicaciones. Hay un debate que no se zanja en un día. ¿Ya? Esto es una novedad, yo creo. Entonces están abiertos a tener la discusión de fondo y no avanzar a matagallo. Fue la frase del diputado Gabriel Silva. No se zanja en un día. ¿Ya? Y yo creo que lo importante es que, por lo menos estoy hablando por el Senado, que tengamos una discusión seria. Ya nos hemos reunido con las pymes. La DC hay que tener el mismo rigor en la Cámara de Diputados. El Senado se ha reunido ya con las pymes, con expertos y va a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque queremos tener una buena ley que además reconozca una realidad. Y la realidad es que tenemos un problema que no se ha querido enfrentar y que hoy día, como dice Clarisa, desde el punto de vista social, sociológico incluso, es grave. Me gustaría que se hiciera cargo respecto de la pregunta que hace Pancho. Tributaria. Mira, el viernes tuve una reunión, aquí está el documento, me lo leí el otro día a las 4 de la mañana porque ya tiempo me falta. Aquí está el PowerPoint. Me reuní con el Colegio de Contadores y Auditores de Chile. 300.000 contadores en el país. Esta es la primera de varias reuniones, Pancho, que voy a tener, porque creo que una reforma tributaria, que obviamente se plantea como respuesta a la reforma del 2014, y que la del 2014 se plantea como respuesta a un problema que teníamos, ¿no es cierto?, requiere estudio, requiere seriedad, y requiere que tengamos una discusión ¿Qué le decían los seria. Contadores? ¿Con qué conclusión llega? Muchas pero cosas. ¿con qué conclusión se quedó usted como para que nos comparta? Con conclusión varias, pero ¿qué me decían los contadores, auditores de Chile? Que ellos creían que tenía que haber un solo sistema en el país y no
4, como tenemos hoy día. Que tal como salió de la Cámara, el proyecto en materia de pymes tiene un montón de problemas para las pymes que hay que resolver. Me junté además obviamente con Félix Lu, que me acompañaba en la reunión, que es el que coordina las pymes de la democracia cristiana, más los abogados asesores que han seguido esta discusión. Mira, son innumerables temas que hay que corregir. En materia de integración, ellos me planteaban que más allá del tema de la integración como fórmula, no fórmula, aquí había que hacer varias cosas y que tomé nota, porque me parece que son importantes de destacar. Perdonen que las busque, No, tranqui. estimado. ¿Pero usted está a favor o no? ¿O va a No, pensar yo voy la a, integración, que es el tema que tocó Francisco? yo voy a estudiar porque aquí mi A priori no máxima, tiene un- no, mi máxima es que los que ganan más o ganamos más tenemos que pagar más. Exacto. Esa es la máxima. Es el punto. ¿Ya? Y que cómo lo tenemos que hacer de la manera más eficiente y transparente posible. Esa es mi máxima. ¿Cuál es el sistema? Vamos a verlo. En el mundo, de hecho, hay 3 sistemas, para resumirlo. ¿Ya? Puede que haya más, pero y mixto también. Desagregado, integrado, parcialmente integrado, y ahí se mueve. De hecho, hay que decirlo también, la reforma de la presidenta, Bachelet, iba con 100% Integrado. de integración. Para que lo tengamos claro. La cocina. Y en la casa negociación se Fontaine. cayó eso. Lo digo para efectos de que tampoco sea esto como un tabú respecto de la integración o la integración. El punto es como los que más tienen contribuimos más. ¿Ya? Yo siempre digo, ¿cuánto tributa un parlamentario? ¿Tú sabes cuánto tributa, no? 35. Supongo que era en la escala de ingresos. O ¿no? sea, 35. Bueno, 40. No, 30. Ah, porque fue una Para que excepción. todos lo sepan, nadie lo sabe, pero creo que es bueno que el país Buen lo sepa. punto. 40%, más que cualquier otro. No se le bajó a los parlamentarios. Se le subió. ¿Ya? No se le respecto, bajó, era 40. No se le claro, bajó, pero era respecto a la 40. discusión, no, lo que Se pasa es que era excepción, 35 quedaron para fuera de la todo y se le subió en la discusión, para que todo el mundo lo sepa en sus casas. No es muy relevante, pero como nunca se sabe, es bueno que se diga. Entonces, ¿qué es lo que se dice respecto de los súper ricos, más allá de la integración o no integración? Hoy día, ¿qué cosas debieran hacerse? Y lo vamos a poner nosotros como indicación, más allá de que nos declaren inconstitucional o no la indicación, aunque como es eliminar, va a ser constitucional, que se elimine el beneficio del 107 de la ley de renta, que es que cuando compran y venden acciones, la ganancia no paga impuesto. Y eso, obviamente, es un impuesto directo a la vena de los súper ricos de este país que no pagan. Que en el caso de los accionistas AFP, trabajadores, no ocurre lo mismo. Esa plata, ¿no es cierto?, no va a sus bolsillos, ni es un beneficio. No les llega a los fondos de pensiones la ganancia que hay de la utilidad que se genera. Y nosotros creemos que no la rebajan, perdón, de impuestos. Esa ganancia no la pueden rebajar de impuestos. Mientras que los directos, las personas sí. Súper en resumen, corríjame, senadora, hay voluntad de la DC de cumplir el compromiso, el acuerdo institucional. Mira, pero Pero sale se diciendo- puede- La derecha Se puede, pero no se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos. No, no me estoy poniendo Voy a hacer nerviosa. Pancho, Vidal, déjame. usted- De verdad que no necesito que nadie me Vidal, represente. silencio, por favor. Muy bien. Un Oye, alto, ¿puedo un hacer alto, una pregunta? pero Termine su antes que él punto, termine de Pero denunciarla, antes que termine de es notable, que denunciarla. no se ponga nerviosa. Ya, yo sí no estoy deje- nerviosa. Es muy, que diga. es muy simple, qué manera de saltar lejos, no. digamos. Vidal, tranquilo. Hubo un acuerdo, ¿cierto?, entre el gobierno y la DC institucional para avanzar en modernización tributaria. Lo vimos en la Cámara de Diputados y yo veo que la senadora tiene la voluntad de perfeccionar lo que de ahí salió y avanzar. Y por lo tanto, quiero rescatar que en el fondo hay un ¿Puedo espíritu responder? para Ya. cumplir el No, acuerdo. hecho Eso el punto. es lo que quiero destacar. La raíz No, hecho es que el hace punto, un punto senadora. que no corresponde. Yo iba con el presidente de la República al viaje que hicimos a Israel, Palestina y Japón. Justo después de que se firmó ese acuerdo. Y conversamos el punto. Y Fuad, gracias a Dios, lo aclaró. Ese era un acuerdo que correspondía al nivel de la discusión de la Cámara de Diputados y no de los senadores. Y entramos en una discusión distinta. Muy bien. Y se lo dije así al presidente y el presidente entiendo que así lo comprendió. Por lo tanto, esta es una nueva parte, una nueva etapa y lo he conversado también con el presidente de la democracia cristiana. En el Senado empezamos a discutir una ley que es segunda fase, después de haber pasado por su primer trámite. Pero es el mismo Pero, partido, ¿cierto? Pero, a ver, No, la por misma si DC. el mismo partido. Con la misma por si voluntad es- de llegar a En acuerdo. la DC hay que preguntar El- con qué el- DC estamos hablando, ¿o no? No, ¿por qué? ¿No? Porque en la Somos oposición hay todos- que hablar no, con no, qué no, oposición. Somos todos demócratas pero la cristianos verdad- y el tema es cómo recaudamos más para dar respuesta a las demandas del país, en educación, en salud, en infraestructura, en beneficios sociales que se requieran cuando tenemos este nivel
de deuda y de ingresos de nuestros trabajadores. Clarisa. Jimena, a mí me alegra escucharte. A los dos les alegra. No, pero por razones muy distintas a las demás. hay voluntad de acuerdo. Por Razones muy razones distintas. Hay voluntad de acuerdo. La primera, primero es dejar un punto establecido. Estamos haciendo una discusión sobre una reforma tributaria que no es modernización tributaria. Esto tiene que ver con una convicción legítima, pero una convicción que defiende intereses, Obvio. una cierta mirada de un gobierno que quedaron con la bala pasada. Votada con mayoritariamente pero por los chilenos. Sí, mandato está bien, ciudadano se llama. Pero había una reforma tributaria que no le gustó al sector que hoy día se vería beneficiado con una merma en su contribución votaron. tributaria. Estaba en el programa. Déjame terminar. Sí, pero es que... Yo no te interrumpí. No te interrumpí. Adelante, Clarisa. Quiero decir de que se sentó un mal precedente porque se decidió por razones previas al mérito del propio proyecto de ley que estaba recién en implementación, se decidió cambiarlo porque no les gustó cómo quedó. Legítimamente no corresponde a los intereses que representa la derecha. Obvio. Curiosamente, ¿Y a los chilenos? este año, no a los chilenos, Pero no a por los favor. chilenos. Curiosamente, este año la recaudación tributaria, que era cuando entraba en régimen, aumentó. Por lo tanto, digamos, aquí no está el punto, no es una modernización, es verdaderamente una reforma. Segundo punto, y esto sí te lo quiero plantear, Jimena, y por eso digo que me alegra que pasamos de nuevo a una nueva etapa, porque hubo algo muy complicado en cómo se decidió la votación en la Cámara de Diputados y la decisión que adoptó la directiva de la democracia cristiana, porque no hubo unanimidad en los diputados que la votaron. Mayoritariamente votaron, pero hubo un grupo que no fue así. Hubo un acuerdo, primero técnico y luego de todo el arco político opositor entero, sobre lo que tenía que tener la propuesta. Y en esas propuestas habían acuerdos que son todo lo que la negoció después la democracia cristiana. Impuesto que mejoraba las regiones, que apoyaba a los adultos mayores, que extendía los beneficios para las pymes, etcétera. Y en lo único que no había acuerdo era en la integración. Y ahí creo que se sentó un mal precedente que creo que lo van a revertir. Clarisa, en el Senado. es interesante llegar al origen de la conversación. ¿Por qué estamos hoy día conversando de reforma de modernización tributaria? Porque nosotros hicimos Porque una reforma tributaria que impactó en la derecha, pues. Si aprendes a escuchar alguna vez, Yo no he hablado nada. si alguna vez aprendes a escuchar, te vas a dar cuenta de que este gobierno y este presidente hizo campaña, y en parte está sentado en la moneda, porque hizo campaña por la reforma tributaria. ¿Por qué hizo campaña por la reforma tributaria? Porque la reforma del 2014 provocó efectos en los chilenos que llevaron a que fuera rechazada por la mayoría. ¿Qué efectos? No tenía Que no todavía. cumplió ninguno. No tenía ningún No efecto cumplió todavía. ninguna de las promesas. Ninguna. No es que cumplió la mitad, no. Ninguna de las promesas. Recaudamos no 4.000 recaudó. millones. No 4.000. recaudó los 8.000. 4.000 en la mitad de 8.000, Pancho. estaba Aquí en y en cualquier régimen. parte. Gonzalo, no iba a estaba en régimen. disminuir la desigualdad. Ahí están los datos. No disminuyó la ¿Cómo que desigualdad. no? No disminuyó la desigualdad. 0,51, 0,48. Pancho, Vidal, no disminuyó la desigualdad. No, nos falta Y otra, la tercera, otra más grande. nos falta. tercera, que esto no iba a impactar en la economía ni en la inversión. Y resulta que lo que tuvimos fue una caída brutal de la inversión como no la habíamos tenido. Ahora descubrieron que era la reforma tributaria y no el marco externo. Entonces, no lo descubrimos ahora, lo dijimos hace 4 años, lo dijimos hace 3 años, lo dijimos hace 2 años y lo digo hoy día. El impacto internacional. Consistencia. Y esa reforma es la que provoca esta conversación. Para ponerle pausa un segundo, miren lo que tenemos para la noche que los vamos a invitar a ustedes. A ver. Fueron destinados para eventos de seguridad interna o externa o en el concepto de seguridad ampliado que significa la seguridad. Ahora, la interpretación de algún uso de inteligencia ampliado podría tener una discusión. Ahí aparentemente hay un espacio de grises donde, efectivamente. donde pesa quizás. Y en eso yo debo reconocerlo que es posible que podría ponerse en duda alguna cosa, pero no la duda de que no haya sido utilizado en función de algo que tiene que ver con el ejército. La persona humana tiene sus debilidades y también comete errores. Por lo tanto, yo creo que en ese análisis hoy día, y especialmente como está la discusión, y la transparencia que el ejército quiere manifestar en sus procedimientos, sí, yo creo que podría haber hecho más. Y yo reconozco que como comandante en jefe durante los 4 años, tuve el uso de gasto reservado, pero tal como lo he mencionado, en función de actividades que tenían que ver con el funcionamiento del ejército para ámbitos de seguridad
tanto en el país como fuera de él. Chocolates carísimos, relojes de lujo, lapiceras para otros generales de 350.000 pesos. Todo esto con gastos reservados también. ¿Cómo se explica? Esta noche en exclusiva en El Informante, el excomandante jefe del Ejército. La senadora Rincón, no podemos aprovechar el tiempo que queda, que está aquí, porque también se va a instalar pensiones como un tema de discusión prioritario según el gobierno, ¿no? Prioritario. Absolutamente. Absolutamente prioritario. ¿Le parece a usted que se le dé prioridad en este momento y cómo lo va a evaluar la ADC? Absolutamente. Me encanta que se le dé prioridad al tema de pensiones. Ojalá que se haga en el sentido correcto. Y perdonen que ¿Cuál es el diga sentido eso. correcto? Fíjate que por decreto, y esta es una pelea antigua, y perdón mis papeles rasca. Va a mostrar su... Ya que hablamos de papeles rasca, por decreto, el DS-19, que calcula la tasa de interés técnico, perdonen las palabras, pero no tengo otra forma de explicarlo, del retiro programado vía secretaría en un escritorio, el superintendente, hoy día con la Comisión de Mercado Financiero, decide la tasa de interés del retiro programado y afecta a los pensionados de Chile. La tasa, que se podría calcular de acuerdo a la ley de distintas maneras, pero se ocupa la que se ocupa, hace que, y perdón el papel rasca, un hombre de 65 años que tiene un ahorro de 30 millones, con la tasa actual que está ocupando el superintendente, otorga una pensión de 143.000 pesos. Si usara la tasa de rentabilidad promedio, su pensión sería de 179.000 pesos, sin hacer ninguna ley. Y fondo E. Aumento de un 25%. ¿Desde cuándo es así? 2014. Desde el 2014. ¿Y usted fue ministra del Trabajo cuándo? Fue una de las peleas que tuve con la superintendencia. Porque si era no, algo de, te lo puedo... Gonzalo. de sola voluntad. Gonzalo. Si era algo de sola voluntad de la autoridad, me parece... traspásame la culpa a mí. Traspásame la culpa a mí. No, si no yo tuve peleas con... Perdón, pero déjame... No, tú hiciste la pregunta. No es de sola voluntad. Hiciste la pregunta, yo te respondo. Una de las peleas que tuve con la superintendente de la época fue la fusión trucha de las AFPs. Que pagaran impuestos. Y por no pagar un impuesto que deberían haber pagado. Y fue tan terrible la pelea, ya, que tuve problemas con el ministro de Hacienda y el ministro de Interior. La superintendente se terminó yendo, ya, pero esto quedó instalado como un problema. Y se me dijo que los superintendentes eran autónomos y hacían lo que querían. Entre otros temas estaba este. Segundo ejemplo, mujer de 60 años, ¿En beneficio 25 de quién? millones. ¿En beneficio de quién es? Yo lo voy a responder. Es que me imagino que en la vez de diferencia es 130 parecida. lucas, podría ser de 166. 28% de aumento. ¿En beneficio de quién? En beneficio de... Me llama De la las atención que compañías sea de seguro. De mera voluntad. Está por decreto, lo puedes buscar ¿En en la beneficio ley. de quién es? De las compañías de seguro. ¿Por qué? Porque esto hace que se acerque el retiro programado a la renta vitalicia. ¿Por qué nunca las AFPs han reclamado de esto? Son ellas las llamadas. Yo a mí me gustaría que la Le autoridad, respondo por qué. si eso es así, Le la respondo autoridad, por qué. la autoridad si Le se la cargo de respondo algo por de qué. así. Porque las dueñas de casi la totalidad de la AFP en Chile son las compañías de seguro. Sería seguro, exactamente. Y hay un artículo en la tercera del día de ayer que habla de cómo están en riesgo las compañías de seguro por el monto de las rentas vitalicias, que hace que sean tan bajas que la gente empiece hoy día a pensar en el retiro programado. Y eso les va a significar un menor flujo. Si eso fuera así, Esto me parecería respondió- lamentable que esto me lo las pensiones responde chilenas quedara la voluntad de un exactamente. funcionario. Esto me lo 12 respondió del por día en Chile escrito. Me lo continental. respondió Bueno, ahí por está la escrito el primera indicación, superintendente. pues. Tu primera indicación es esa, ¿no? No, 12 que del si día siquiera en es Chile indicación, continental, esto lo podría hacer hora el presidente en que por amerita decreto. dejar en paz a Lo nuestros periodistas. Lo conversamos con el presidente en ese mismo viaje, me dijo que iba a hacer algo, finalmente no se hizo nada y se bajaron las pensiones el 1 de julio. Jimena Rincón, y ahora le quiero agradecer se mucho. van a volver a bajar. Nos tenemos que ir porque el horario manda. Clarisa, Bueno. Francisco, Próxima vez que la muchísimas entrevista sea más gracias. cortita. Eh, para poder debatir vamos más. mande una indicación, por favor. Ya. Elena Larraín, Gonzalo, muchísimas gracias. Basta un decreto Muchas del gracias. conductor. Decreto del conductor. Buenos días. Pausa, no pausa, nos vamos. Ya ven las noticias y en la noche nos encontramos en El Informante. Chao, gracias.